Ok, chicos, bueno, el día de hoy nos toca revisarlo sobre los antecedentes científicos. Recordemos que en la clase anterior habíamos hablado sobre la idea, ¿no? Y veíamos que la idea es el punto de partida, dependiendo del, o sea, cualquier enfoque que hagamos, cualitativo, cuantitativo o inclusive mixto, siempre inicia con la idea de investigación, con lo que queremos investigar, ¿no? Y mencionábamos que el siguiente paso es la revisión de los antecedentes, que se conoce acerca de la idea, del tema que yo quiero investigar, ¿no? Y precisamente eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. ¿Por qué? Porque recordemos que era importante conocer si el tema que yo quiero investigar ya ha sido ampliamente investigado, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a encontrar un gran número de publicaciones al respecto, ¿no? Y eso lo vamos a evidenciar cuando hagamos la búsqueda. Hay temas, como vimos, que estaban investigados, pero eran muy poco estructurados o formalizados, es decir, no hay muchas publicaciones al respecto. Otros están muy poco o inclusive no investigados, ¿no? Entonces, eso lo vamos a saber en el momento en que nosotros comenzamos a hacer la búsqueda de publicaciones, de trabajos previos o sea, acerca de nuestro tema, ¿no? Y eso es importante porque depende de eso también el enfoque que tenemos que darle. Muchas veces un tema ha sido muy investigado, pero solo con el enfoque cuantitativo, y podemos entonces más bien aportando nuevos conocimientos desde un punto de vista de enfoque cualitativo o mixto, por ejemplo, ¿no? Pero si es un estudio que no es poco investigado, entonces cualquier investigación que nosotros hagamos al respecto va a aportar los conocimientos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante lo de los antecedentes. Es el conjunto de estudios previos que se han realizado sobre el tema a investigar, ¿sí? ¿Qué es lo que ya otros investigadores, ¿verdad? Otros equipos de trabajo han hecho, tal vez en otros países, ¿no? Al respecto. Entonces, ¿y qué conclusiones, qué resultados han obtenido, ¿no? ¿A qué conclusiones han llegado? Entonces, todo eso es importante para también ya definir mi idea de investigación y poder luego pasarla a lo que se conoce como pregunta de investigación, que ya es estructurada, ¿verdad? De lo que yo voy a investigar, cómo lo voy a investigar y en qué población inclusive con qué población voy a trabajar. Pero para eso necesitamos revisar los antecedentes. Estos antecedentes pueden ser antecedentes teóricos, es decir, lo que ya se considera como parte de una ciencia, como la parte teórica, ¿no? Y estos antecedentes teóricos lo podemos encontrar en libros, obviamente, y antecedentes empíricos, aquellos que son productos de las experiencias, de investigaciones, de estudios, ¿verdad? Y ambos, obviamente, nos van a aportar lo que se conoce acerca de ti, ¿no? Entonces, cuando realizamos una revisión de antecedentes, obviamente, primero lo buscamos como referencias de importancia general, o sea, de manera general, a que es un ejemplo, por ejemplo, algo muy importante en estos tiempos, sobre todo en la situación en que vivimos, ¿no? Que ha generado muchos problemas de salud mental, ¿no? En la población, a diferentes niveles. Entonces podemos comenzar a buscar de manera general qué hay sobre salud mental, ¿no? Y luego podemos ir particularizando nuestra búsqueda, es decir, afinando, ¿verdad? Y para encontrar
documentos, publicaciones que estén más relacionadas con lo que yo quiero estudiar, o sea, con la esencia de mi posible estudio, ¿no? Entonces yo voy afinando, ya no, o sea, no busco solo salud mental, sino que, por ejemplo, mi interés es ver cómo está la salud mental tras esta pandemia de COVID-19, ¿no? Entonces, ya lo voy cerrando, ¿verdad? Mi búsqueda, ya voy reduciendo, ¿verdad? El número de documentos, el número de artículos que van a ir apareciendo en mi búsqueda, porque ya estoy cerrando más mi tema. Ya no es solamente salud mental, tras pandemia COVID-19, ¿verdad? Y luego también tengo que hacer una articulación coherente, es decir, qué es lo que se conoce de este tema desde tiempo atrás hasta la actualidad. Porque obviamente el ejemplo que estoy dando es algo muy actual, pero podría ser que me interese algo como obesidad, por ejemplo, ¿verdad? Obesidad, entonces tengo que ver qué es lo que se conoce desde años atrás acerca de obesidad, hasta lo que actualmente se está investigando, lo que se están, resultados de las investigaciones que se están haciendo actualmente, ¿no? Entonces, es como un corte a través de la historia de lo que se ha generado acerca de mi tema. Esos son todos los antecedentes, ¿no? Entonces, hay ciertos puntos que tenemos que considerar cuando hacemos esta revisión de los antecedentes científicos, ¿no? Uno de estos es que deben ser trabajos o artículos, publicaciones que se han sido publicados en revistas que tengan una periodicidad. Es decir, en revistas que estén constantemente publicando. Puede ser cada 2 meses, o sea, bimestral o trimestral o cada 6 meses, ¿no? Porque eso me da un respaldo de que estas revistas obviamente tienen todo un equipo de trabajo donde hacen revisiones previas a la publicación de estos artículos y de alguna manera hay un respaldo técnico en los mismos, ¿no? A encontrar una publicación que hace una revista que no publica de manera periódica. Entonces, no me da mucha confianza esa publicación. Y también, obviamente, cuando queremos buscar antecedentes teóricos, lo haríamos en los libros, ¿no? Todo lo que yo voy a encontrar y que voy a utilizar en avance científico a mi idea, ¿no? A mi idea de investigación. Entonces, tiene que estar claramente definido, por eso les pedí, la última tarea le pedí fue la idea. Ahora ya definimos la idea de los temas de interés. ¿Qué es lo que quiero yo investigar dentro de ese tema general, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de salud mental, pero lo quiero ya tras pandemia, pospandemia, COVID-19, en niños, por ejemplo. Entonces ya voy cerrando más, afinando más mi idea y todo lo que yo incluya en antecedentes tiene que estar relacionado, muy relacionado con soporte, obviamente, ¿no? Toda esta revisión de antecedentes va a estar incluido en el apartado de antecedentes, obviamente, ¿sí? Y que también pueden ser incluidos en ciertos casos en el apartado de métodos. Esto es ya en el documento que se presenta como propuesta de investigación, ¿sí? Y que pueden ser relacionados en la parte de métodos, es decir, el cómo lo voy a hacer, en cuanto a procedimientos, en cuanto a equipos que puedo utilizar. Porque en el momento que yo reviso investigaciones que están relacionadas, puedo ir también conociendo con qué instrumentos, por ejemplo, puedo medir las variables que yo quiero en este momento investigar. O sea, cómo han medido
valorado la variable de salud mental, por ejemplo, que es el tema que estamos como ejemplo, en otras investigaciones, ¿no? Hay ya cuestionarios específicos para esto, sé qué cuestionarios han utilizado y poder también aplicar lo mismo en mi investigación, obviamente, si es factible, ¿no? Entonces, en ese caso, esa información específicamente de ese procedimiento, de ese método o de ese equipo que encontré en la revisión de antecedentes debe estar también en el apartado de método, ¿no? Porque hago referencia a esa investigación que utilizó ese cuestionario, ese equipo, ese proceso, ¿no? Otro punto importante es evitar información irrelevante, ¿no? Esto a veces pasa cuando no hay mucha información acerca del tema, cuando es un tema muy poco estudiado. Entonces, por querer muchas veces ampliar el apartado de antecedentes, ponemos información que no se idea de investigación. Entonces, por eso es, como dice uno de los puntos también importantes, que la extensión del apartado de antecedentes es variable. Depende del tipo bien de si ha sido o no estudiado ese tema previamente. Si es un tema muy estudiado, obviamente vamos a encontrar gran información y el apartado antecedente va a ser más extenso. Pero si es un tema muy poco investigado o no ha sido investigado, obviamente los antecedentes va a ser algo muy corto, ¿no? Entonces a veces se comete ese error por aumentar el apartado de antecedentes cuando no hay mucha información, poner datos irrelevantes y no es conveniente, ¿no? Otras pautas es que se debe usar un estilo de redacción sencillo, claro, pero obviamente de manera técnica, científica, ¿no? No tampoco hacer un lenguaje muy rebuscado y con rodeos, porque podemos entrar en confusión en el momento de la redacción y en quien lo lee. Por eso aquí siempre cuando se escribe todas estas propuestas de investigación debe ser con un lenguaje sencillo, preciso y conciso, digo yo, ¿no? Específicamente lo que, o sea, se trata de una manera sencilla, pero obviamente usando términos técnicos de acuerdo también al tema que estamos tratando, ¿no? Obviamente, este punto importante, toda la información que va incluido en los antecedentes tiene que estar respaldada con citas y las citas a la vez con las fuentes de referencia bibliográfica, ¿no? Por eso era importante que yo les preguntaba en las primeras clases si manejaban lo de las normas Vancouver, ¿verdad? Y me parece que en este grupo me dijeron que sí, han trabajado ya con normas Vancouver, entonces la conocen muy bien. Y también otra, y la otra es poder aplicar o utilizar los gestores de referencia bibliográfica. No me recuerdo si en este grupo ustedes lo conocían ya gestores y habían manejado gestores o no, porque eso nos toca la próxima semana. No. Ah, ya, entonces nos enfocamos en eso, en los gestores. Bueno, unos sí, otros no. Bueno, igual lo daríamos, porque hay algunos que me dicen no, por aquí solo María Paula, porque es importante, ¿no? Ya cuando uno comienza a hacer estos trabajos, y para cualquier tarea también, trabajo que ustedes realicen en cualquier materia, utilizar estos gestores de referencia bibliográfica porque nos ayudan mucho a el uso de las citas y sobre todo en la parte de las referencias bibliográficas, ¿no? Y lo que les decía anteriormente, que la extensión de estos antecedentes es variable, ¿no? Depende realmente del estudio. Si ha sido ya investigado previamente, entonces la extensión obviamente de antecedentes va a ser mayor, pues tenemos más información. Pero si es un estudio que no, o sea, un tema que no ha sido muy estudiado o poco estudiado, entonces el antecedente va a ser mucho más corto, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir cuando para la búsqueda, o sea, para los antecedentes científicos? En primer lugar, la búsqueda de la información, ¿verdad? Búsqueda de esos antecedentes. Entonces debemos hacer una búsqueda apropiada en fuentes bibliográficas. Entonces podemos utilizar bases de datos, ¿verdad? Inclusive lo podemos hacer en Google Scholar, o sea, en Google Académico, pero hay limitantes ahí en Google Académico. El problema ahí está en que podemos encontrar información, ¿sí? De un respaldo científico, respaldo técnico, ¿verdad? Pero también podemos encontrar un material muy bueno. Entonces, preferible, ¿verdad? Utilizar bases de datos, por ejemplo, como PubMed, ¿verdad? Como Medline, donde tienen obviamente toda una infraestructura, ¿no? En parte personal también, que establece una revisión previa antes de incluir las revistas y las publicaciones en esa base de datos. Y de alguna manera aseguran un filtro de información, ¿verdad? Que tiene un respaldo científico, un respaldo técnico, ¿verdad? Aunque también, no, como todo, nada es perfecto en la vida, ha habido también casos de artículos que han sido publicados, por ejemplo en PubMed, y que luego deben ser retirados porque se han detectado que ha habido información fraudulenta, muchas veces por conflictos de intereses, ¿no? Se manipulan los resultados por conveniencia. En casos, muchas publicaciones han tenido que ser retiradas, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, obviamente, se siguen procesos rigurosos, tanto y verificación de resultados y demás, ¿no? Entonces, por eso es preferible utilizar este tipo de bases de datos, ¿no? Luego hay que hacer una auténtica revisión crítica de la literatura, ¿no? Porque no toda la información es realmente la que me va a servir para mi tema, ¿verdad? Eso también es importante en cuanto a la revisión crítica. Y también saber cómo hacer la búsqueda para con mayor agilidad, mayor eficiencia, poder realizarlo, ¿no? Ya vamos a ver esto de los operadores que se utilizan para la búsqueda de información. Y además, como ya habíamos mencionado, hay que incluir solo los antecedentes verdaderamente relevantes sobre mi tema o idea, ¿no? Por eso es importante utilizar estos operadores de búsqueda que ya vamos a revisar ahora. Sí. Antes de pasar a ellos, ¿alguna duda o pregunta acerca de lo que estamos comentando acerca de los antecedentes? Ok. Veo que ya llegó Carly. No se olviden de los que llegan atrasados a hacerse presentes. Sí, ahorita, por ejemplo, pude ver a Kerry, pero se me puede pasar. Entonces, cuando ustedes lleguen más tarde, es importante que se hagan presentes, ¿no? Para que no se queden con la falta. Ok, bueno, vamos a continuar. Me dicen que todo está claro. Bueno, entonces, esto de los operadores de búsqueda, ¿no?
Existen 3 tipos de estos operadores que se utilizan para, como les digo, agilitar la búsqueda, hacerla más eficiente y obtener realmente documentos, artículos relevantes para mi idea de investigación, ¿verdad? Entonces, hay 3, los operadores de posición y operadores relacionales. Ya vamos a ver esto. Vamos a ver cada uno. Vamos con los operadores booleanos. Estos pueden utilizarse ya sea para acotar o para ampliar la búsqueda. Esto dependerá de qué, de si mi tema es ha sido ampliamente investigado. Por ejemplo, el ejemplo de la obesidad, obviamente va a haber mucha información. Entonces, más bien necesito reducirlo específicamente a la idea que yo quiero investigar. Pero si es un tema que ha sido muy poco estudiado, entonces más bien tengo que ampliar la búsqueda, ¿no? Y estos operadores booleanos me ayudan. Es importante hacer la búsqueda con los términos o palabras de la idea o tema de investigar. ¿Sí? Es decir, con el ejemplo que estábamos poniendo al inicio, que hablábamos de salud mental en la pandemia de COVID-19 en niños. Entonces, obviamente, mis palabras claves serían salud mental, o términos claves, salud mental, COVID-19 y niños, ¿verdad? Entonces, esos son mis términos o palabras claves que yo debo incluir en la búsqueda. Estos operadores booleanos, como dice ahí, establecen relaciones lógicas que se van a dar entre estos términos, es decir, las leyes del pensamiento básico, ¿no? Estas relaciones lógicas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos operadores booleanos? ¿No? Por ejemplo, en estas bases de datos, por ejemplo en PubMed, utilizamos básicamente el lenguaje, el inglés, el idioma inglés. Entonces, en este caso, se utilizan también los términos y las palabras claves que yo voy a buscar en inglés, incluidos también los operadores. Entonces, uno de ellos es el y, el and, y lo que nos va a hacer en la búsqueda es que en esta base de datos, ¿no?, me va a buscar todos aquellos documentos que tengan los términos o palabras claves que yo estoy incluyendo con este operador. Es decir, tendría que poner en mi ejemplo salud mental y COVID-19, ¿verdad? Entonces me va a incluir ambos términos. Entonces me va a ir filtrando, no solamente acerca de salud mental de manera general, sino que ya relacionado con el COVID-19. ¿Sí? Ahora, en lo contrario, cuando tengo muy poca información, yo puedo utilizar más bien otro operador, el OR, para relacionar sinónimos o conceptos relacionados. ¿Sí? Puedo poner, por ejemplo, bueno, salud mental está relacionado con ansiedad. Entonces, puedo poner ansiedad o salud mental, cuando no tengo mucha información. Entonces, para poder ampliar la búsqueda, ¿no? Con sinónimos o conceptos relacionados. Ahora, para también ir delimitando, yo puedo poner no. Es decir, eliminar que no me arroje los resultados que contengan un término que yo no necesito o no deseo, ¿verdad? Por ejemplo, quiero buscar solo específicamente lo que es ansiedad, no de manera general salud mental, entonces yo podría poner ansiedad, not salud mental. Entonces, esto me va a eliminar todos los que tengan que ver con, de manera general, salud mental, y solo me va a incluir los que están directamente con ansiedad, ¿no? Otra manera también de ir acotando los resultados
es con este otro operador que es X o R. Esto lo que me hace es que busca, ya sea que contenga un término o el otro, ¿sí? Pero no los dos a la vez. De esta manera, amplío también mi información que me va a mostrar. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero buscar ansiedad, X o R, salud mental, significa que me va a sumar y va a mostrar todos los que tengan ansiedad o todos los que... ¿Sí? Pero no los dos a la vez. Entonces, aquí están los ejemplos. El I dijimos que es para reducir los documentos de la búsqueda, cuando hay mucha información y quiero ir entonces cerrando los documentos que se cierren más a mi idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cáncer, sobre nuestro interés es cáncer, por ejemplo. Entonces, si yo solo busco como cáncer, me puede estar arrojando en una búsqueda 613 millones de registros o de documentos que están relacionados con el término cáncer en toda la base de datos. Es un número muy extenso. Entonces, pero mi interés es algo más específico. Ya, entonces cáncer y útero. El momento que yo pongo este y útero significa que ambos términos deben estar incluidos en esos documentos. Entonces se me reduce de 613 millones a 5.760.000 registros. Igual es mucho, demasiado, ¿verdad? Entonces voy reduciendo aún más y pongo, bueno, dentro del cáncer de útero, mi interés real es acerca de los tratamientos. Entonces voy a poner cáncer y útero y tratamiento, se reduce a 1.150.000 registros. ¿Sí? Y así voy a ir también reduciendo mucho más, ¿no? Un tipo específico de tratamiento, entonces se va reduciendo aún más, ¿no? En los casos contrarios, donde no hay mucha información, yo puedo entonces ampliar la búsqueda con sinónimos, como por ejemplo con respecto al SIDA, por ejemplo, hay HIV. Entonces podemos poner los primeros términos en inglés, las siglas en inglés, y me da 21.000 registros. Si pongo HIV, me aumenta 44.000 registros. Pero si yo pongo los tres términos sinónimos, ¿verdad? Las siglas en inglés, o HIV o SIDA, me aumenta a 73.000 registros. Eso es cuando más bien quiero aumentar, cuando hay muy poca información y quiero incrementar más documentos. Entonces pongo sinónimos o términos relacionados con mi idea. El otro operador dijimos que era el NOT, aquellos que queremos eliminar. Entonces, por ejemplo, aquí el ejemplo lo pone útero, no cáncer. Si mi interés es buscar patologías, ¿verdad? A nivel de útero, pero no específicamente cáncer, entonces pongo útero, no, not cáncer. Entonces, ¿qué hace el buscador? Lo que hace es eliminar todos los documentos en que tengan cáncer relacionados con útero. Entonces, esos no me los presenta. ¿Por qué? Porque eso no es lo que yo quiero, ¿no? Y esto más bien es para reducir. El otro era para ver aquellos documentos en que puedan tener cualquiera de los dos términos, pero no los dos a la vez. Entonces busco toda la documentación que tenga acerca de útero, y cuando le pongo este operador X o R, cáncer, significa que me busca de manera independiente todos los documentos que hablen sobre útero y todos los documentos que hablen sobre cáncer. Esto también es para ampliar, ¿no? La información. Eso en cuanto a los operadores
booleanos. Son muy buenos, ya lo vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio, para que ustedes también lo hagan con sus ideas. Ahora tenemos los operadores de posición, ¿sí? Estos, más bien, lo que hace es delimitar la búsqueda. Por ejemplo, en estas bases de datos, cuando uno pone los términos, me puede buscar esos términos o palabras claves que estén en el título, que estén en el abstract, o que estén obviamente en las palabras claves que uno normalmente pone en los artículos. Y no necesariamente los 3 o 2 palabras claves que yo estoy poniendo en la misma frase en el título, ¿no? Entonces, siguiendo el ejemplo de salud mental y en niños, en post-pandemia COVID-19, entonces, si yo pongo salud mental y salud mental y COVID-19 en niños, ¿verdad? Me puede encontrar, me muestra documentos o artículos donde me habla de salud mental, post-COVID-19, y lo de niños esté en el resumen, ¿ya? Entonces, para reducir aún más y que sea más apegado o más relacionado a mi idea, yo puedo utilizar estos operadores de posición, donde al colocar estos operadores hace que el buscador me muestre solo los documentos o artículos donde los términos que yo quiero estén en el mismo campo, o sea, todos estén en el título, o todos estén en el resumen, o todos estén en las palabras claves, ¿no? No disperso. Con eso me reduce aún más el número de documentos. La misma frase, obviamente está mucho más relacionado a lo que me interesa. Estos operadores de posición no siempre se pueden utilizar en todas las bases de datos. Entonces, en ese caso, se usan las comillas y me da el mismo resultado, porque eso significa, cuando estamos en comillas, es que lo que está encerrado en comillas debe ir todo junto en la misma frase, ¿sí? Entonces, uno de esos operadores de posición es el same, en el que este término hace que las palabras que están entre el same me indiquen, o sea, le indico al buscador que ambos términos estén en la misma frase. Obviamente, al estar en la misma frase, van a estar todos en el título, y lo que hace es reducir el número de documentos que presenta, porque solo presentará aquellos en que en el título estén ambos términos, y reduce entonces la cantidad de documentos, y van a estar más apegados a mi idea. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del Alzheimer y tratamiento. Entonces, solo mostrará aquellos documentos, aquellos artículos, donde en el título esté acerca de tratamientos de Alzheimer. Entonces, eso es mi interés. Y de esa manera voy reduciendo los que me van apareciendo y que están más relacionados. También puede ser con el operador with, ¿verdad? Alzheimer with tratamiento, entonces muestra aquellos resultados que incluyan en la misma frase ambos, ¿verdad? En el título, en el extra, pero en la misma frase. Y si no podemos utilizarlo, cualquiera de los dos anteriores, usamos las comillas, que eso es más ampliamente usado en cualquier base de datos. Y tiene el mismo efecto en las bases, ¿no? Es decir, que esos dos términos que están entre comillas deben estar juntos en la frase para poder delimitar los documentos que se muestren, ¿no? Ya vamos a hacer el ejercicio. Y por último, los operadores relacionales o delimitadores, ¿verdad? Estos realmente lo que hacen es
ir filtrando los documentos dependiendo de ciertas características. Ya no tienen que ver con las palabras clave o los términos clave, sino con la forma de buscar o de características de los documentos o artículos que yo estoy. Uno de ellos, por ejemplo, es acerca de qué tiempo atrás, desde qué tiempo atrás, cuántos años de publicación me interesa, ¿verdad? Entonces, hay unas bases de datos como en PubMed o en Google Scholar también hace esto de la búsqueda avanzada, donde los documentos, necesito documentos recientes, no quiero de tantos años atrás, entonces pongo desde 5 años atrás, 10 años atrás, o pongo inclusive rangos de tiempo, ¿no? De tal fecha a tal fecha, porque me interesa, por ejemplo, ver qué se conocía o qué se publicaba en ese tiempo, ¿no? En esos años, en ese rango de tiempo, ¿no? Esto también, sobre todo, no tanto en antecedentes, pero me sirve esto de los cuántos años atrás, sirve más para lo de marco teórico. Cuando ya se va avanzando en la propuesta de investigación y luego cuando a ustedes ya les toque hacer su trabajo de titulación, sus tesis, el marco teórico es limitado en cuanto a documentación actualizada. Cuando se habla de documentos 5 años. Entonces, con este operador lo que hago es que, o filtro, yo le indico al buscador que solo me muestre documentos o artículos que hayan sido publicados dentro de los últimos 5 años. Si ya consideramos el 2022, sería desde el 2017 hacia acá, ¿sí? Pero en antecedentes no tanto, porque recordemos que ¿verdad? De todo lo que se conoce desde a través de los tiempos hasta la actualidad. Entonces ahí no se limita en cuanto a años, pero en marco teórico sí, me sirve mucho esto, ¿no? Ahora, también puedo ir limitando en cuanto a idioma, ¿sí? Si yo quiero solo que me muestre en idioma inglés, o que me muestre solo en idioma español, o en determinado idioma, por algún interés, ¿no? Y puedo escoger el idioma, el lenguaje, ¿no? Tipo de publicación. Eso también es importante. Los diferentes artículos son diferentes tipos, ¿no? Hay, por ejemplo, los productos de investigaciones se conocen como una investigación. Cuando también hay artículos de revisión donde se han hecho más bien revisiones de publicaciones previas y son revisiones sistemáticas y se presenta como un análisis o una evaluación de resultados de investigaciones previas, ¿sí? Temas que han sido muy estudiados o que tienen ampliamente estudiados, hay mucha información para facilitar y de una manera más rápida, más segura inclusive, de poder analizar todo lo que se conoce del tema, puedo hacer mi búsqueda solamente de revisiones sistemáticas, porque esas revisiones sistemáticas ya esos autores, esos investigadores, han hecho la evaluación de 200, 500, a veces, dependiendo del tema, hasta 1000 artículos relacionados, y ellos lo evalúan y sacan sus conclusiones. Entonces, yo revisando esas revisiones sistemáticas, entonces es como que también hubiera leído y evaluado toda esa cantidad de artículos. Entonces, de una manera más rápida, más ágil, puedo conocer hasta el momento. Entonces, puedo revisar algunas revisiones sistemáticas y
puedo tener de manera más rápida una idea general de lo que es lo que se ha hecho hasta el momento acerca de ese tema, ¿no? Entonces, puedo limitar en la búsqueda solo en revisiones sistemáticas. Obviamente que cuando es un tema no o muy poco estudiado, no voy a encontrar revisiones sistemáticas. Actual tampoco, ¿no? Se han hecho todavía muchos estudios, entonces no voy a encontrar revisiones sistemáticas, ¿no? Pero hay veces que más bien me interesa buscar son artículos originales, o sea, de investigaciones, porque quiero ver más bien cómo han hecho la investigación, qué instrumentos han utilizado, qué equipos, ¿verdad? Entonces ahí no me interesa revisiones sistemáticas, me interesa más artículos originales de investigaciones, porque quiero ver con qué instrumentos realizaron su investigación, ¿verdad? Entonces, eso depende. Y me ayudan estos delimitadores, operadores relacionales, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta acerca de estos operadores? ¿Alguna duda? Ok, chicos, entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una búsqueda básica, nos va, ¿verdad? Y vamos a introducir las palabras claves, ¿verdad? Aquí también se puede buscar con autor o título, pero bueno, en nuestros casos vamos a buscar con las palabras claves o términos claves de nuestra idea. Y vamos a ir utilizando los operadores que hemos ido visto ahora, ¿no? Para ir acotando la búsqueda. Entonces, déjenme ver, voy a compartir pantalla para hacer la búsqueda y hacerle el ejercicio, ¿no? Un momento, por favor. Me avisan, chicos, voy a compartir pantalla cuando ustedes ya pueden ver la pantalla. Me confirman cuando ya la ven. Sí, doctora, ahí se ve. Ya, muy bien. Entonces aquí está en PubMed y vamos a hacer ejemplo que estábamos hablando de salud mental. Entonces, mental, acá está, salud mental y buscamos. Wow, tenemos 92.857 resultados. Es decir, hay 92.857 documentos. Ok, espérate, que aquí ya estaba con los filtros. Sí, porque son muchos más. Aquí ya estaba con los filtros, entonces vamos a ver. Ya, sí, porque son muchos más. Estaba con filtros ya. Ok, entonces, tenemos, si yo solo pongo salud mental, sin ningún filtro, me aparecen 267.791 resultados. ¿Ok? Si yo pongo, voy poniendo los operadores, me interesaba con, bueno, ya aquí está COVID-19, porque es tal vez ahorita lo más común, aparece más rápido. Entonces, salud mental y COVID-19 se redujo. Esto es para ir reduciendo, recuerden, ir afinando mi búsqueda, porque mi interés no es de manera general salud mental, sino salud mental post-COVID-19. Entonces pongo COVID-19 y se me reduce a 14.711 resultados. ¿Ok? Pero ya dijimos que, bueno, que también niños, ponemos con niños, salud mental en COVID-19 y niños, se reduce aún más a 2.516 resultados. Wow. Igual es mucha
información, muchos documentos que necesito leer, ¿verdad? Entonces, si yo pongo, entre comillas, recuerden la posición, vamos a borrar para tener solo estos dos. Ya. 19 eran ¿cuántas? 14.711. Si yo pongo lo de las comillas, ¿verdad? Para que estén todos, ambos términos en, ¿sí ven? ¡Wow! Se reduce a 28 resultados. ¿Por qué? Porque al poner las comillas, significa que estos dos términos estén en el título. ¿Sí ven? Todos están en el título. Antes no bajamos, de repente no estaban todos en el título, ¿no? Entonces, se reduce específicamente la idea, porque como está en la misma frase, o sea, mismo en el título, entonces más específico los documentos que estoy incluyendo, ¿sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí están siguiendo, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, gracias, muy bien. Ok, vamos a regresar, quiero para ir viendo. Teníamos salud mental, COVID-19 y niños, este era, ok. Ahí teníamos 2.516 resultados. Ok. Entonces, miren, ahí cuando yo no tengo entre comillas, me puede buscar, ¿verdad? Obviamente los tres términos, pero como no están entre comillas, no necesariamente los tres términos o tres palabras claves están en el título. Vemos que en los primeros sí, ¿verdad? Vemos que sí está. Entonces, pero acá no, por ejemplo, no está. Seguramente niños está en las palabras claves o en el resumen, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo comillas, se delimita mucho más, ¿no? Ahora, otro ejemplo que estamos viendo, si yo más bien quiero aumentar y veíamos O, y le pongo ansiedad. Me aumenta, ¿sí ves? Recuerdan que cuando yo solo puse salud mental eran 267.000. Si yo pongo las dos con poner O, puede ser que estén cualquiera de los dos, me amplía, me aumentó a 377.000. Esto es cuando hay muy poca información y más bien que necesito un... Pongo sinónimos o algo relacionado. ¿Ya? Ahora, hago lo contrario y pongo ansiedad, not mental salud, ¿verdad? Me reduce a 109.000 porque le estoy poniendo que solo quiero lo de ansiedad y no de salud mental, ¿sí? Si se dan cuenta, voy reduciendo. Ahí es cuando necesito reducir porque me interesa solo ansiedad y no de manera general salud mental, ¿no? Okay. ¿Qué más? Veíamos. Habíamos puesto. No teníamos. Salud. El COVID-19. ¿Verdad? Veamos con solo estos dos términos, ¿no? Y yo puedo ir filtrando
Por ejemplo, sabemos que en todas estas bases de datos hay artículos que hay que pagar para poder tener toda la información, o sea, todo el artículo completo, ¿verdad? Entonces, yo puedo ir limitando, filtrando, a aquellos que tengan todo el texto libre, ¿verdad? Para yo poder, obviamente, revisarlos. Entonces, se me reduce, ¿no? Se me reduce a 11.785. Ahora, aún más puedo yo ir filtrando y como veo que es un tema que está ampliamente estudiado, voy a reducirlo a revisiones sistemáticas. Recuerden, revisiones sistemáticas cuando quiero de una manera general revisar un tema. Entonces, 300, mire a qué número se me redujo, a 333 resultados. Wow. Si yo le incluyo la palabra niños, para hacerlo más, wow, se redujo a 56 resultados. Es un número manejable que yo puedo revisar, ¿verdad? Entonces, 56 documentos, inclusive yo le puedo poner con las comillas para de esos revisiones temáticas, específicamente del tema de mi interés, ¿no? Ahora, otro filtro que no habíamos utilizado son el tiempo, por ejemplo. Yo quiero lo más actualizado y pongo 5 años. Yo creo que ahí no va a cambiar porque como esto es actual, porque estamos poniendo COVID, ajá, no cambia. Igual quedan con 56 resultados, pero si yo lo hago mucho más actual y le pongo solo un año, ahí sí me va a cambiar. Me redujo en 10, 46 resultados. Las últimas revisiones sistemáticas que se han hecho en el último año, o sea, 2021, básicamente 2022, nada más. Es lo último acerca de este tema. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ir utilizando los operadores y los filtros para ir haciendo una búsqueda más eficiente, ¿no? Y veamos si sale con las comillas, con los 3 términos. A ver cómo sale, si hay o no acerca de revisiones sistemáticas en el último año acerca de, ok, quedan los mismos. Pero no me cogió, solo son 2 términos, entonces no me cogió porque aquí sí está salud mental en niños de COVID-19, acá también está. No, solamente son con 2 términos, es lo de las comillas, ¿no? No es con 3 términos. Ok, chicos, la idea entonces que ustedes puedan practicarlo, hacer la búsqueda con las ideas que vamos a regresar. Ok, preguntas o dudas acerca de el ejercicio. Chicos, ¿me escuchan? No, no hay preguntas. Ah, ok, muy bien. Ya, entonces, como tenemos que formar los grupos, recuerden, para comenzar a trabajar a partir de la próxima clase, ya en la propuesta, recuerden que, o sea, ya de una vez les indico, la próxima clase vamos a revisar lo de pregunta de investigación. El siguiente paso es transformar esa idea en una pregunta de investigación para llevar a cabo lo que es el planteamiento del problema. Entonces, ya necesitamos que comiencen ustedes a trabajar los
¿verdad? Para eso fue que les pedí las ideas de los dos temas de mayor interés de cada uno de ustedes, para formar grupos. La idea es formar grupos con temas de interés común, ¿no? Entonces, voy a terminar de revisar, ya me faltan pocos, y ir clasificándolos de acuerdo a temas comunes que ustedes han puesto como temas de interés, para que se formen los grupos. Entonces, vamos a tener un tiempo para que ustedes puedan hacer el ejercicio que acabamos de hacer de la búsqueda de antecedentes, para que ustedes más o menos se familiaricen y ver qué tanto ha estudiado ha sido la idea que ustedes tienen como investigación. Dime, Aileen. Doctora, tengo una Aileen, pregunta. Si dígame. en un tema usted pone, por ejemplo, ya dirigido hacia un sector en específico, lo que usted quiere saber, investigar ya, y no encuentra información en, por ejemplo, en las páginas donde usted tendríamos que recurrir por ejemplo, centros de salud o algo relacionado al sector que nosotros queremos investigar, o podemos guiarnos solamente con investigaciones de otro sector y así. Ya, a ver, Aileen, lo que estamos ahorita haciendo, ¿verdad? Todavía no es la investigación, lo que estamos haciendo es los antecedentes del tema que yo quiero investigar, o de la idea de lo que yo quiero investigar, ¿sí? Entonces, previo a una investigación, yo tengo que ver qué es lo que se sabe, qué es lo que se ha investigado, qué es lo que se conoce acerca de ese tema, ¿sí? Por ejemplo, salud mental, como estamos viendo, salud mental post pandemia. Entonces, ¿qué es lo que en otras partes ya han investigado? ¿Cómo lo han investigado? ¿Verdad? ¿Qué instrumentos han utilizado? Hay diferentes cuestionarios que se pueden utilizar para medir salud mental, para medir ansiedad, para medir depresión, ¿verdad? Y me sirve como de base o de guía para también, como veremos en la próxima clase, para estructurar mi pregunta de investigación. Esa idea que yo tengo que estructurarla en una pregunta de investigación. Entonces, la revisión de los antecedentes me ayuda a estructurar mejor mi idea para investigación y de empezar mi propuesta. Obviamente que mi propuesta puede ser lo que investigaron otros científicos, otros profesionales en otro país. Aplicar esa investigación, pero lo quiero hacer en una determinada población, comunidad, zona, que es más o menos lo que te comprendí, pero necesito tener base de qué es lo que se ha encontrado hasta el momento en otras partes del mundo, cómo lo han realizado. Ese es el antecedente. ¿Sí? O resulta que yo quiero hacer eso en la ciudad de Guayaquil, ya está hecho. Ya lo publicaron. Entonces, la idea de una investigación es aportar nuevo conocimiento. Ok, pero bueno, yo lo puedo hacer, pero lo puedo utilizar otros instrumentos de medida, puedo ampliar la población, puedo hacer como otro enfoque, pero para eso necesito ver qué es lo que ya se ha hecho, ¿sí? Entonces, sí, por eso es importante los antecedentes. Ajá. Entonces, esa es la idea, chicos. No sé si ahí fue clara la respuesta, Aileen, a tu duda. Sí, doctora, gracias. Aileen. Ok, muy bien. Esto es una revisión documental, por decir así, una revisión documental de qué es lo que se ha publicado, qué es lo que se ha hecho en investigación al respecto a mi idea, ¿sí? Ok, alguien puso en chat, déjame ver. Dos cositas, yo sé, para aclarar. De la tesis,
no vamos a hacer una tesis, porque tesis es una cosa mucho mayor. Lo que vamos a hacer es lo previo a la tesis, podríamos decir, la propuesta de investigación. ¿Sí? Vamos a hacer una propuesta, porque eso es lo que básicamente vamos a llegar a ustedes elaborar una propuesta, porque eso es base. Para hacer una tesis debemos tener bien claro todo esto que vamos a ir revisando de las propuestas de investigación. Ahora, si es un tema que realmente a ustedes les interesa y lo estudiamos, vamos a hacerlo ya como algo extra, llevar a cabo esa investigación y después a futuro, inclusive hasta publicar. Pero nuestro objetivo aquí como materia es terminar con una propuesta, una bien estructurada propuesta de investigación, porque esto les va a servir mucho. Por ejemplo, ustedes como estudiantes y luego como futuros, inclusive ahora como estudiantes, pueden participar cuando se abren convocatorias de financiamientos para investigaciones. Entonces ustedes ya están, después que ya terminemos, están ya con todas las competencias y los conocimientos para ustedes realizar las propuestas de investigación y poder participar. Hay inclusive financiamiento para investigaciones para estudiantes de medicina. Previo a la pandemia fue, sí, es que ahora no, pero previo a la pandemia hay una fundación, ¿verdad?, española que financia proyectos de investigación en estudiantes de medicina. Entonces, esa es la idea, para que ustedes también ya puedan ir incursionando en el mundo de la investigación. Entonces, si a ustedes realmente les interesa y lo quieren hacer, lo van a hacer. Pero lo que vamos a presentar aquí como trabajo para la materia es la propuesta de una investigación, ¿sí? Ahora, ¿por qué no los que ustedes escogieron? Me imagino que es para lo de la tarea en grupo que habíamos dejado previo, José. ¿A eso te refieres con los grupos los cuales nosotros escogimos? José. Sí, doctora, ella se refiere a eso y también para el trabajo final. Ya, porque tiene que ser un momento que nosotros investigamos, tiene que ser algo de interés. Entonces, por eso precisamente les pedía 2 temas de interés, ideas en esos temas de interés, para poder que se agrupen en base a un interés en común. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, yo estoy sacando, de acuerdo a las tareas, a la información de la tarea que ustedes subieron, ya me falta poco, y hay algunos estudiantes que han coincidido en temas en común, ¿verdad? Entonces, la idea es que esos estudiantes puedan formar grupos. Van a formar grupos de máximo 4 estudiantes, entonces pueden ser de 4, pueden ser de 3. Lo mínimo serían 2, lo mínimo. Si es que no hay muchos temas en común, porque veo que, por ejemplo, hay estudiantes que tienen temas que son los únicos, no hay más estudiantes que estén interesados en esos temas, ¿sí? No es exactamente Katy, porque, por ejemplo, me adelanto, me falta todavía, pero de lo que he revisado, tengo, por ejemplo, algunos que están interesados con COVID-19. Entonces, de esos algunos, son más de 4, formar 2 grupos, ¿no? Y ya ustedes se agrupan. Hay unos cuantos que están interesados en todo lo que tiene que ver con nutrición, trastornos alimenticios, que más vi por aquí, mala alimentación, ¿verdad? Entonces, eso pueden formar otro grupo. Otros que están interesados, por ejemplo, algunos vi por ahí, bueno, 4 específicamente, o 5, 2, 3, 4, 5, no, 4, en SIDA, por ejemplo, VIH, SIDA. Entonces, ese es otro grupo que tienen ese término en común. Otros, por ejemplo, están interesados en trastornos psiquiátricos y psicológicos, unos relacionados con COVID, otros no, pero también pueden entonces formar otro grupo. Entonces, la idea es que estén
relacionado. Por ejemplo, un tema de interés, trastornos alimenticios, y a la vez el otro tema de interés es trastornos psicológicos y psiquiátricos. Entonces ella podía elegir entre el grupo de los que están con trastornos alimenticios o decidirse por el grupo que tienen trastornos psicológicos psiquiátricos. Porque son dos temas que al fin y al cabo yo les pedí, ¿no? Entonces, es como tienen opciones de grupos, pero finalmente ustedes ya forman su grupo, pero que tienen que tener temas en común, o sea, de interés, porque obviamente van a hacer la propuesta de investigación finalmente de un problema de investigación que puede estar relacionado. Pueden ustedes combinar dos temas de interés, ¿sí? Finalmente, si es posible, obviamente, para que esté formar un grupo, pero que tengan temas de interés en común. Porque yo les mencionaba que precisamente cuando hay interés en lo que uno se investiga, vamos a salir adelante, sobre todo cuando ya se trata de una investigación. Acá también no van a hacer investigación como tal, pero sí van a hacer la propuesta de investigación. Y que finalmente, si tenemos, como yo les decía, pero ya eso sería fuera de la materia, poder desarrollar la investigación, si es muy buena y ustedes también están interesados, ¿no? Entonces, por eso debe ser de interés, ¿ok? Entonces, vamos a tener unos minutos para que ustedes practiquen lo de la búsqueda con sus temas, ¿verdad? Y mientras eso yo termino de revisar y comunes como para que ustedes tengan opciones, qué estudiantes están interesados en sus temas, que ustedes han puesto también como interés, y formen los grupos, ¿sí? No sé si ahí quedó más claro. Sí, ok. Entonces vamos a tener hasta unos 25 minutos, hasta 12:15 más o menos, sí, 12:15, para que ustedes puedan hacer el ejercicio y yo terminando de revisar los temas y para esos 15 minutos restantes formar los grupos, ¿ok? Entonces, en este momento ustedes van a hacer el ejercicio de la búsqueda aplicando los operadores que revisamos el día de hoy. Con los filtros también, ¿no? Haríamos ese ejercicio hasta la 1:15, ¿ok? Ok, muy bien.
Ok, chicos, ¿cómo les fue con la búsqueda de la información, de los temas, de los documentos, artículos acerca de sus temas? Ok, muy bien. ¿Pudieron ir aplicando los operadores? No hay mucha información. ¿Sobre qué tema, Carla? Tú eres de la microbiota vaginal, ¿no? Y priones. ¿De cuál no has encontrado mucha información, Carla? Ah, ok. Es tema interesante ese, ¿no? Microbiota vaginal y abortos. No hay mucha información. Buscaste con... bueno, es que no hay sinónimos ahí, ¿no? Pero es un tema interesante realmente, Carla, ese tema. Se podría trabajar, ¿no? Para proponer una investigación realmente, ¿no? ¿Quién más tuvo inconvenientes en cuanto a poca información? Solo Carla. Ok. Ya, entonces es una manera ya para irnos familiar cómo vamos buscando información, porque a partir ya de, como dijimos, de la próxima clase vamos a comenzar ya a trabajar con la propuesta, con los grupos, ¿no? Entonces necesitamos también con la ayuda de los gestores de referencias bibliográficas, vamos a poder organizar mejor la información que vamos encontrando, ¿verdad? Por eso ahora solo lo estamos haciendo como un ejercicio para que ustedes en esta búsqueda de información, ¿no? Utilizando estos operadores. Ya tengo toda la información de los temas de su interés, ¿no? Hay algunos temas que son comunes para algunos estudiantes y que pueden ir formando grupos, ¿sí? Algunos, por ejemplo, tienen temas que tienen varios estudiantes a la vez y que pueden entonces decidirse por qué tema finalmente quieren trabajar y unirse a ese grupo. Por ejemplo, vamos con Stephanie. Stephanie, por ejemplo, uno de sus temas que hay algunos estudiantes en común es SIDA. Stephanie estaría con David, que también está interesado en SIDA, con Emily, ¿verdad? Y ¿quién más está con VIH, SIDA? Los tres, básicamente serían los tres con SIDA. Stephanie, Emilia Larco y, no sé qué mencioné, y Valeria Ruiz, por ejemplo. Pero a la vez, por ejemplo, David, trastornos mentales. Y en trastornos mentales también está en un tema de interés para que está relacionado con el tema de interés de Beatriz. Beatriz tiene trastornos psicológicos y psiquiátricos, ¿no? Entonces, si se decide más bien David, no por SIDA, sino por trastornos mentales, podría trabajar con Beatriz. Ahora, Beatriz también tiene trastornos alimenticios, ¿verdad? Es el otro tema de interés de Beatriz. Y Leonel, por ejemplo, también está interesado en cuanto a la mala alimentación, está relacionado. Leonel Ronquillo. ¿Quién más tenía acerca de algo relacionado? Trastornos alimenticios, también Carmen Crespo, ¿sí? Entonces, si al final se decide, ahí, a la vez también, Carmen está interesada con salud mental, ¿sí?
que podrían hacer también una tema ahí en común, trastornos psicológicos con salud mental y trastornos alimenticios, ¿no? Sería también un tema ahí interesante. Salud mental, hay algunos, Carmen, Julio, está también interesado en salud mental, y Nicole específicamente, ¿no? Ahora, hay otro tema también relacionado, o que pueden hacer un grupo, de depresión. Depresión está interesado Katiuska, está Katy también con el tema de interés de depresión, y Tatiana, que es método de vigilancia de depresión iguales. Las tres, mejor dicho, las tres están con depresión específicamente, ¿no? Ya, otro que también es común, y que también podría ahí estar incluido, si le interesa a Valeria, por ejemplo, a ella su tema de interés, uno de los temas es suicidio, pero que podía entonces estar relacionada y formar un grupo con los de depresión. Si no es tratada adecuadamente, puede llegar al suicidio, ¿no? Ahí están los 4. Recuerden que máximo grupos de 4, pueden ser de 3, mínimo 2. Lo ideal sería 3, 4, ¿no? Para que trabajen de manera colaborativa. Ahora, otro tema que también está es lo de COVID. En COVID hay algunos, ¿no? Está Alesa, está Jeremy, que está interesado en salud mental y COVID, muy buen tema también. COVID y otras enfermedades, es Jeremy. Kerly Cabeza está interesado en trastorno psiquiátrico post-pandemia, COVID-19. Entonces está con lo de Jeremy, salud mental y COVID-19. Aileen también está interesado con COVID-19. Pamela, trastornos psicológicos y otras patologías de post-COVID. También estaría relacionado ahí con salud mental y COVID, trastornos psiquiátricos. Los 3, ¿verdad? Y luego que está solo con COVID-19 está Nicole. De manera general, COVID-19, Alesa. Y pero es específicamente en vacunas, es Pierina, Córdoba. ¿Sí? Entonces pueden ir formando grupos en base a esos temas que son comunes. Otro tema que también pueden formar grupo es cáncer. Está Alesa también, es otro tema que le interesa a Alesa, cáncer. Puede unirse con, si desea, con Asoma, que ella está interesada en cáncer, niños y adolescentes. También si gusta Sofía, que está interesada en cáncer de mama, y Rose, que está en con tumores malignos, y Leonel, que también interesa cáncer, ¿verdad? Aparte de la alimentación. Entonces, de cáncer está Leonel, está Rose con tumores malignos, cáncer mama Sofía, y cáncer Alesa. Cáncer en niños, Erika, ¿verdad? Si al final Alesa se decide por cáncer, lo puede trabajar en cáncer porque ella también tiene COVID-19. Ok. Algo más que esté así como en común. Obesidad. Obesidad, hay 2 personas que tienen interés, es Katy y Sofía, están interesadas en obesidad. ¿Sí? Aunque Sofía también está interesada en cáncer, ahí puede decidirse, y Katy en depresión, que también hay algunas en depresión, ¿no? Esos son los que tienen temas en común, o sea, temas de 2, 3, 4, algunos estudiantes que están interesados en el mismo tema y que pueden formar grupos. El resto está interesado en temas que nos tienen así como para formar común, ¿verdad? Para formar grupo, pero
que pueden de alguna manera relacionarse, ¿sí? Por ejemplo, Carla está interesada en lo que es en microbiota vaginal, y una de esas ideas es precisamente lo del aborto que estaba mencionando, y Aileen también está interesada en aborto. Podrían, si les interesa el tema, hacer un grupo ahí, ¿no? Tatiana, por ejemplo, tiene también, aparte de depresión, tiene... Y alguien por acá puso... Estos productos químicos. En dengue. En dengue solo estás tú, María Paula. Sí. Dime, Pierina. Doctora, disculpe que la interrumpa. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos, o sea, las primeras clases, usted dijo que hagamos un grupo, y en mi caso hicimos un grupo pero de 5 personas. Entonces nosotros teníamos planeado entre nosotros discutir cuál era el tema de mayor interés para nosotros y elegir un tema. ¿No podemos hacer así? Lo que Pero pasa son es que 5. sí, ese es el problema. Lo ideal para trabajar en grupo, sí, claro, María Soledad, por supuesto, está relacionado respiratorio, todo lo que es enfermedades respiratorias con COVID, claro. Cuando les mencioné que formé grupos para lo de las tareas, ¿verdad? Era la tarea, una tarea que hicimos en grupo. Yo dije que podría ser como no. Me interesa que sea algo de interés común, porque obviamente si te interesa vas a darle mayor aporte, porque es algo que te interesa y todo lo demás, ¿no? Por eso es importante cuando se realizan este tipo de trabajo que sea de algo de interés, ¿no? Por eso precisamente les había mencionado. Ahora, están dentro de los grupos que están de alguna manera relacionados, obviamente tienen que finalmente decidirse por una idea, ¿no? Porque, por ejemplo, los que están interesados en COVID-19 es un tema muy amplio y que pueden, entonces, finalmente decidirse por una idea, ¿no? Y esa es la que van a desarrollar, ¿no? Entonces, en eso de ley va a ser así. Dime, Samantha. Doctora, una pregunta. Yo le envié mi trabajo, no sé si le habrá llegado porque me salió en mi Blackboard que no había enviado la tarea, pero voy a revisar y está cargada, No, entonces no sé. sí lo tengo. Pero tú Ya. tienes enfermedades infecciosas, prevención de enfermedades comunes. Ajá, en O las sea, enfermedades infecciosas tal vez no se podría relacionar con COVID o alguna de esas. sí, podrías formar parte de estos grupos, ¿no? Sí. Ahora, en cuanto al grupo que me dice que tienen de 5, veamos entonces si en ese caso las 5, si es que llegan a formar el grupo, tienen que las 5 trabajar obviamente a la par, ¿sí? Y demostrar obviamente que las 5 están trabajando a la par igualmente, ¿no? Podría ser una excepción en ese caso, ¿sí? En ese caso podría ser una excepción. ¿Ok? Ya, entonces, para el día martes, ya necesito que ya estén más o menos formados los grupos, de acuerdo a los que ya les indiqué, los que son temas en comunes y los que no tienen tema en común, ver de acuerdo a que entran en contacto entre ustedes, los que no tienen
temas en común y puedan llegar a un consenso de un trabajo en común que podría inclusive relacionarse, como estábamos viendo, un tema que esté más relacionado a su interés, ¿verdad? O combinar esas ideas también pueden ser, ¿no? Había uno de automedicación y alguien más, por ejemplo, que tenía, que podía unirse con productos químicos en salud, por ejemplo, con Verónica y lo que está en automedicación, por ejemplo, ¿no? Abuso de sustancias narcóticas, también podrían ser temas que podrían de alguna manera estar relacionados, ¿no? Y sacaron una idea de interés común finalmente, ¿sí? Entonces, lo que van a tener que ustedes como actividad hasta el día martes es eso, formar los grupos y ya definir una idea que sea en común, ¿verdad? De todo, de interés común de todos los del grupo. Recuerden, pueden ser de 4, pueden ser de 3 y mínimo 2, si es que no llegan a ningún, como mínimo 2, ¿no? Y la lectura del capítulo 3 de Hernández Sampieri para el día martes, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ok, bueno. Pasen bien, chicos. Y entonces para el martes tenemos ya los grupos.